Hoy en día, además del marco internacional, del marco normativo que se expuso aquí ya, existe un sistema de justicia internacional que tiene 3 niveles claramente definidos: la competencia universal de los jueces, el derecho penal internacional y los sistemas regionales de derechos humanos. Ante cualquiera de esos mecanismos puede acudir una víctima hoy para plantear que sus derechos, y entre ellos el derecho a la reparación, no está siendo debidamente respetado. Así que, señoras y señores, el Polo Democrático, a diferencia de una diatriba contra la ley, a diferencia de una negación de las bondades y de los alcances que puede tener su aplicación, ha presentado a consideración una serie de propuestas sobre las cuales nosotros quisiéramos poder dialogar de una manera desprevenida, franca y lo más constructiva posible con los partidos políticos que tienen asiento en el Congreso. Una de esas propuestas es la creación de una división especial en la Fiscalía General de la Nación que se encargue exclusivamente de perseguir y confiscar bienes ilícitos, entre ellos la tierra y los territorios que han sido usurpados. Una propuesta que implica el fortalecimiento definitivo del programa de protección de víctimas. Doctor Juan Camilo Restrepo, dígame si no es cierto que hace unos días se le entregó un título a un campesino, un líder campesino, en estos procesos que en buen momento y de buena forma está emprendiendo el gobierno, y a las 3 horas de esa entrega de título fue asesinada esta persona. El proyecto de ley no nos dice cómo vamos a evitar que esto ocurra. Es necesario fortalecer claramente un programa de protección, lo ha dicho Naciones Unidas, lo ha dicho el Comité Internacional de la Cruz Roja, lo han dicho otras instancias internacionales, que garantice que las víctimas puedan efectivamente no solamente ser objeto de un anuncio de reparación, sino sobrevivir a ese anuncio, y tengo que decir esto con tristeza, y puedan gozar de ese derecho. Así que proponemos que se revise seriamente el programa de protección enunciado en uno de los artículos del proyecto de ley. Proponemos que se fortalezca de manera muy seria la asistencia judicial a las víctimas. Hoy en día existen algo así como 400 abogados para atender los requerimientos judiciales de 4 a 4,5 millones de personas víctimas en Colombia. Esos abogados son regularmente defensores públicos que tienen al mismo tiempo que cubrir la defensa de personas acusadas de concierto para delinquir y de haber cometido delitos de lesa humanidad. Así que tenemos defensores públicos que tienen al mismo tiempo que llevar los casos de las víctimas y de victimarios en la Defensoría del Pueblo. El Polo Democrático propone que se fortalezca esencialmente el programa de asistencia judicial de las víctimas. Proponemos que se nutra el fondo de reparación significativamente. ¿Y cómo hacerlo? Pues por supuesto, tenemos que sacar esos recursos de donde están. Si aquí acaba de decirse que un solo bloque paramilitar tenía 4,000 millones de pesos mensualmente, la pregunta obvia es: ¿dónde está esa riqueza? ¿En qué lugares del país está encubierta esa riqueza? O sencillamente, ¿dónde está la luz pública? Porque basta ir a Sucre, basta ir a Córdoba, basta ir a ciertas partes del país para que le digan a uno dónde están los bienes, quiénes los tienen, de qué manera los han mimetizado en unas cadenas de testaferrato. No creo que sea una tarea imposible, señoras y señores. Así que hay que nutrir ese fondo de reparaciones sensiblemente. El proyecto dice que
todos los bienes que han sido confiscados deben pasar a ese fondo. Creemos que es necesario agregar a eso otro tipo de disposiciones. Saber qué pasa con los bienes que están en el extranjero, que los señores extraditados le han entregado a la justicia y al fisco en Estados Unidos, o que están en Suiza, o que están en otras partes del país, en otros países, y que pertenecen a las víctimas en Colombia, o que debieran hacer parte del fondo de reparaciones. Nutrir ese fondo con los dineros que debieran entregar transnacionales que han cometido o que han sido cómplices o que han pagado impuestos a los grupos armados ilegales y que no han pagado un solo peso, o muchas veces que han pagado irrisorias tributaciones al Estado colombiano para explotar inmensos recursos naturales en el país. Nutrir ese fondo con impuestos. Nosotros hemos presentado suficientes modificaciones y las vamos a sustentar cada una de ellas. Simplemente apelo, repito, a buscar mecanismos, instancias, procedimientos, a fortalecer realmente el proyecto de ley. Porque lo que puede ocurrir, y en esto es bueno no mentirle a las víctimas, es que una persona que emprenda el camino de la restitución por esta vía de la que estamos hablando, se demore 5 años en un procedimiento. Eso es posible que ocurra. Mientras se instalan la sala de jurisdicción agraria, mientras se comienza el proceso, mientras ocurre todos estos procedimientos, y que a la vuelta de esos 5 años tenga que afrontar una triste realidad, y es la realidad de encontrarse ante un título o un certificado financiero frente al cual la única perspectiva que le va a quedar, si es el caso de una titulación de tierras, es vender ese predio, y venderlo por una suma pequeña, por una suma incluso irrisoria. Y por eso nosotros proponemos, respetuosamente y valorando lo que ha hecho el Ministerio de Agricultura, doctor Juan Camilo Restrepo, que la propuesta de restitución se fortalezca en términos de restituir patrimonio, de restituir vivienda, de hablar también de la restitución de tierras no solamente rurales, sino urbanas, y de buscar mecanismos para que la perspectiva diferencial con relación a las mujeres cabeza de familia se haga valer también en ese capítulo particular de la ley. Quisiera que pudiéramos explorar mecanismos para resolver el drama de miles de personas desaparecidas de manera forzada en el país. El gobierno acaba de tomar una decisión que me parece a mí saludable y ejemplar. Imagínense ustedes que en la registraduría, que en medicina legal existen en este momento más de 20.000 tarjetas decadactilares de personas no identificadas en el país, y que bastaba con hacer un cotejo sencillo por el grado de desarrollo tecnológico hoy con el banco que tiene la Registraduría Nacional para poder identificar a esas personas. Hoy el país está a puertas de conocer la identidad de miles de personas que están en los cementerios sepultadas con el rótulo de NN. Pues bien, si las estadísticas que está presentando ese proyecto se muestran ciertas, podríamos estar ante el inmenso desafío de exhumar, además de los miles de cadáveres que yacen en las fosas comunes, otros miles que están en los cementerios como personas no identificadas. Es necesario que la ley de víctimas contemple algo en esta materia. Hay otros instrumentos. Acabamos de aprobar unánimemente la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas, pero sería importante, y en esto convoco a los ponentes y a los coordinadores ponentes a pensar en esta materia. Y sí, claro que sí planteo que es necesario que se revisen los topes de la indemnización, y apelo en esto al gobierno. Es cierto, muchas víctimas, yo diría la gran mayoría,
tienen una postura de dignidad, porque es lo único que no les han podido arrebatar durante todos estos años, y que no quieren vender a ningún precio esa dignidad. Pero la realidad de nuestro conflicto, la realidad del despojo que ha vivido este país, indica que hay millones de personas en la miseria y en la indigencia. Las estadísticas que ha presentado la Comisión de Seguimiento de Políticas para Desplazamiento Forzado indican que el 95% de personas desplazadas viven en la pobreza y el 84% en la indigencia. Y yo pediría en esto al gobierno que tenga sentido de la proporción, que 20 o 40 salarios mínimos para que estas personas puedan reconstruir en algo su existencia es una cifra absolutamente nimia. Y yo espero que el ministro de Hacienda haga presencia en estos debates para poder buscarle solución a este problema. Le propongo a los ponentes que se reexamine el criterio de estabilidad fiscal como un principio de la ley. Está bien, no que se borre, para que no se diga que somos irresponsables, pero sí que se coloque en ese mismo principio como un parágrafo preeminente que el Estado tiene el deber de perseguir los bienes y las redes económicas de los grupos y de los aparatos criminales. Que en vez de que diga ese artículo estabilidad fiscal se le ponga estabilidad de la ley y que combine ambos criterios. En fin, con esto finalizo, señor presidente. Proponemos que se modifique la propuesta de Comisión de la Verdad que trae el proyecto de ley. Por una sencilla razón, porque como lo ha dicho Naciones Unidas, y podemos entrar en esto en detalle cuando abordemos ese artículo, las comisiones generales de verdad son cláusulas para finalizar un periodo de violencia. Una de las condiciones para que exista una comisión general de la verdad es que es posible y se va a hacer cierto el principio de no repetición. Porque si no, tendremos que crear 3 y 4 comisiones generales de la verdad. La propuesta que hacemos es delimitemos el espectro de esa comisión a que esclarezca el tema de los bienes, capitales y patrimonios que han hecho parte de la gigantesca riqueza acumulada por los aparatos criminales. Es decir, que la Comisión de la Verdad solo examine el tema de las estructuras ilegales y de los beneficiarios económicos de la violencia. Concluyo diciendo, señor presidente, que estamos en total disposición de discutir, consensuar, dialogar y buscar que al final podamos obtener la mejor ley de víctimas para que no tengamos que seguir reproduciendo la miseria, para que el Estado deje de tener una política asistencial permanente y para que si estas son medidas de carácter transitorio tengan realmente efectos permanentes y estratégicos. Muchas gracias, señor presidente.